Hay muchas preguntas que a mí en mi día a día me inquietan y estoy seguro que a muchos de ustedes también. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué hay que sufrir tanto, aparentemente? ¿Qué es lo que mueve al ser humano? Y otra muy importante hoy en día que es ¿por qué tantas personas se están quitando la vida? Esas son preguntas a las cuales trataré de dar respuesta el día de hoy con base en un libro que me leí hace un tiempo, que es este, que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este libro es espectacular. Si no lo conocen, Viktor Frankl fue una persona que sobrevivió en la Alemania nazi, a los campos de concentración, y logró, en medio de ese sufrimiento tan terrible, encontrarle un sentido a su vida, y eso fue lo que lo salvó para poder salir de ahí y después poder hacer una vida. Entonces hoy vamos a reflexionar de todas estas preguntas junto con este libro. Entonces prepárense porque va a ser un video bastante profundo. Vamos con la primera pregunta que empieza muy profunda y es ¿cuál es el sentido de la vida? Esto es una pregunta general porque es que no hay una respuesta a esta pregunta. No se puede decir el sentido de la vida es este, no. Depende de las corrientes del pensamiento, depende de tus creencias, de tus experiencias. Por ejemplo, si te gusta el hedonismo, dirás que el sentido de la vida son los placeres, disfrutar al máximo y evitar el dolor. Si eres más espiritual, dirás que el sentido de la vida es estar en paz y te gustaría vivir en un bosque tranquilamente a solas o con tu pareja o con la familia. Si eres una persona que busca más el poder, dirás que el sentido de la vida es cambiar el mundo, controlar las masas, tomar las decisiones importantes en este planeta. Si eres una persona que va más hacia el amor, dirás que el sentido de la vida es tener una familia unida, una pareja, unos buenos amigos. Todo esto depende. ¿Qué es lo importante acá? Que tú le encuentres el sentido a tu vida, porque si no lo encuentras, y lo decía Viktor Frankl en su libro, es muy difícil sobrevivir en esta existencia, porque hay veces que uno de verdad no vive, sino que sobrevive. Es vital encontrarle un sentido a esta vida, porque si no le encuentras sentido no vas a tener ganas de hacer nada, no vas a saber hacia dónde ir ni por qué. Esto es vital. A Viktor Frankl, en medio de los campos de concentración nazis, que si no sabes la historia, solamente te digo que es terrible, logró encontrarle un sentido a su vida y fue el amor, fue la visión. Él se veía fuera del holocausto, fuera de los campos de concentración, se veía accionando, tenía una visión de a dónde quería llegar y el amor era algo que también lo movía. Pensaba en su esposa, que también estaba en un campo de concentración, soñaba con algún día volver a verla, no sabía si estaba viva y a la final no la volvió a ver, pero ese amor fue el que lo sostuvo para poder sobrevivir y posteriormente crear la logoterapia y ayudar a miles de personas a que le encuentren el sentido a su vida, porque él se dio cuenta en medio de esa experiencia lo importante que es. Entonces, de verdad, a todos les digo, quieren encontrar el sentido a su vida, experimenten, no solamente en carreras profesionales, en quehaceres, en trabajos, sino también en conocimiento, corrientes de pensamiento, budistas, estoicos, los hedonistas, epicúreos. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas filosofías, hay muchas formas de ver la vida. Descubran, experimenten y vean qué es lo que les gusta a ustedes, cuál es el sentido de la vida para ustedes y créanme que esto les va a cambiar totalmente la vida. Y principalmente si son personas que sufren ansiedad o depresión, que supongo que sí, porque si están viendo este canal y en este canal se habla principalmente de eso, ¿no? De ansiedad y depresión, en algún momento lo habrán pasado o lo están sufriendo actualmente. Saben que sin sentido es muy difícil seguir adelante. Y más que en medio de una crisis depresiva uno cae en el fondo y no quiere hacer nada. Nada, es de vital importancia. Búsquenle el sentido a su vida. Pasemos a la otra pregunta. La segunda pregunta yo me la he planteado muchísimo y me la sigo planteando todos los días y es ¿por qué sufrir tanto? ¿Para qué sufrir tanto? Conclusiones a las que yo he llegado es que el sufrimiento genera cambio. Si estuviéramos en apatía, o sea que nada nos importa, pues bueno, la vida nos lleva y la vida nos trae y no tomaríamos ninguna decisión y bueno, estaríamos ahí como inertes prácticamente. Pero cuando sufrimos constantemente, cuando sentimos las emociones, eso genera cambio, genera conflicto, genera perturbación por dentro y por ende queremos cambiar. Pero cambiar ¿hacia qué sentido? Porque hay veces que no tomamos las mejores decisiones. Pero por ejemplo, si mantenemos tristes y nos sentimos muy mal, ¿eso qué genera? Una perturbación y un deseo de querer encontrar la felicidad, de querer encontrar el placer. Podemos ver el sufrimiento de esta manera, de que nos ayuda a accionar y a ver qué cosas queremos para nuestra vida.
Está también el dicho que es muy común hoy en día en el desarrollo personal, que es que el sufrimiento forja quién eres y que gracias al sufrimiento vas a poder avanzar. Y sí, definitivamente uno sufriendo, si hace las cosas adecuadamente, si reinterpreta el sufrimiento, puede cambiar su vida y puede mejorar. Pero como decía esta frase de Freud, que a mí nunca se me va a olvidar, y es que el sufrimiento en sí mismo no es maestro, sino que hay que tener la valentía para reinterpretarlo y convertirlo en maestro. De por sí no enseña nada, porque si no, pues todo el mundo sería sabio si el sufrimiento fuera puramente aprendizaje. Pero esa pregunta inquieta mucho, y de hecho algo curioso de este libro en cuanto al sufrimiento es que Viktor Frankl relata que él se acostumbró al dolor y al sufrimiento de los campos de concentración. Los maltratos, las muertes y todo eso se le volvió normal. Aquí podemos ver la adaptación tan severa que tiene el ser humano. Para él eso era ya el pan de cada día, ya se volvió su realidad, ya no era el mismo dolor que al principio. Seguía sufriendo, pero ya como que decía, bueno, esto es lo que voy a vivir todos los días, ¿qué más voy a hacer? Esto es muy curioso. Pero yo hoy en día, y de hecho ahorita lo estaba reflexionando, si bien el sufrimiento lo ayuda a forjar a uno carácter y todo esto, hay veces que hay mucho sufrimiento que es en vano y es por repetir patrones y por no ser conscientes de nuestras emociones y de nuestros conflictos y de nuestras acciones. Yo creo que hay muchas veces que uno sufre innecesariamente. ¿Sufrir es inevitable? Sí, pero yo creo que hay puntos específicos en los que ese dolor se podría evitar e igualmente llegaríamos al mismo lugar a donde queremos llegar. Por eso es tan importante elevar nuestro nivel de conciencia, mejorar cada día como seres humanos integrales, que un ser humano no solamente lo define una cosa, y tratar de accionar cada día, mejorar un poquito cada día, por más difícil que sea. Y se los dice una persona que sufre desde hace 10 años ansiedad y depresión y que ha buscado miles de herramientas para sanar. Entonces, ténganlo en cuenta. Algo también importante acá que acabé de recordar es, si el sufrimiento es inevitable y la vida en sí misma es sufrimiento, y lo decía el Buda, ¿por qué no buscas actividades y cosas que te gusten, que te generen placer? Hazlo. ¿Quieres aprender a bailar? Métete a una academia. ¿Quieres tener el mejor cuerpo? Ve al gimnasio. ¿Quieres comer mejor? Ve donde un nutricionista. ¿Quieres abrazar a tu mamá? Abrázala. ¿Quieres dejar a tu novia? Por lo que sea, déjala. Pero haz las cosas que creas que te convienen a ti. Ya de por sí vamos a sufrir. No te conviertas en un martirio, es decir, no hagas que sufras más de lo que ya de base vas a sufrir por estar en esta vida. Quiérete, busca eso que tú crees que te haría feliz. En el camino te darás cuenta si era así o no. Ahora pasemos a la otra pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué mueve al ser humano? Aquí también hay muchas corrientes del pensamiento. Por ejemplo, Freud decía, lo que mueve al ser humano es la voluntad de placer, querer disfrutar, evitar el dolor. Nietzsche decía, lo que mueve al ser humano es la voluntad de poder, querer liderar, querer tenerlo todo, acumular. Bien, son pensamientos. Para mí, algo que mueve mucho al ser humano es el amor. Y esto me he dado cuenta por mi propia experiencia y por lo que veo. Piensan cuando ustedes están enamorados, cómo actúan. O sea, ustedes hacen todo lo posible por estar con esa persona de la cual están enamorados. El amor es algo que mueve muchísimo las masas. De hecho, como decía, creo que es la Biblia. Yo no soy religioso, pero creo que hay una frase que dice que el amor mueve montañas, que viene desde la Biblia. Pues sí, el amor mueve mucho a los seres humanos. Y algo que también mueve mucho al ser humano es el sentido que le encuentra a la vida, su propósito. Alguien lo puede mover, convertirse en el mejor bailarín del mundo, y ese es su propósito de vida, y eso lo mueve y eso lo hace levantarse por la mañana. A otros, ser el culturista más grande del planeta Tierra. A otros, ser el mejor orador. Y en definitiva, detrás de todas esas acciones están las emociones. Siempre lo que va a mover al ser humano van a ser las emociones. Porque si no tuviéramos emociones, estaríamos en apatía. O sea, ¿qué quisiéramos sacar de la vida, de los trabajos, de los estudios? Nada. Entonces, aquí hay muchas corrientes de pensamiento, como te digo. Reflexiona sobre cuáles son para ti las correctas, porque aquí no hay una verdad absoluta. Y mira a ver qué es lo que te mueve a ti. Y aférrate a eso y vive la vida al máximo. Porque algo que sí es verdad es que esta vida pasa muy rápido y el tiempo, lastimosamente, nunca vuelve, a menos de que en algún momento en el futuro sepamos controlar el tiempo, pero por ahora no va a volver. Y es la moneda
más valiosa que tenemos los seres humanos. Vamos con la cuarta pregunta, y para mí la más preocupante actualmente, aunque realmente todas se relacionan, y es: ¿por qué tantas personas hoy en día están decidiendo quitarse la vida? En este libro, Viktor Frankl relata que hubo personas en medio del campo de concentración que se tiraban contra una cerca eléctrica para suicidarse y no vivir más esos maltratos que les hacían los alemanes. Por otro lado, hubo personas que lograron, por medio de la voluntad de sentido, como él, soportarlo y tener una vida después del Holocausto. Pero hablando actualmente, a mí me sorprende, y era algo que yo no tenía en cuenta y pensaba que era solo yo el que tenía sus pensamientos, me sorprende la cantidad de personas que se encuentran tan mal. De hecho, en estos días vi un post de un psicólogo que decía que el 44% de la población vive en soledad forzosa. Y eso sí que causa problemas, porque uno es social por naturaleza, y eso causa muchísima tristeza y ganas de desaparecer, porque uno se siente como un bicho raro, se siente rechazado, etc. Pero hoy en día la ansiedad y la depresión y los problemas mentales subieron de una manera increíble. La tasa de suicidios es increíble. Voy a hacer un video específicamente hablando sobre el suicidio y mi experiencia, pero aquí quiero reflexionar lo fuerte que está haciendo esto. De hecho, en una red social que es Threads, me dio por crearla, y constantemente veo personas quejándose por su ansiedad, por su depresión, por lo mal que se sienten, por la tristeza, por la soledad, por las ganas de quitarse la vida. Y yo los entiendo totalmente. Yo también he tenido ganas de quitarme la vida. Lo que yo no sabía, porque estaba en medio de una burbuja y porque soy una persona muy solitaria, es que habían tantas personas que sentían lo mismo. Yo pensé que era solo yo. Hace unos años pensaba que era solo yo, o muy poquitas personas. Pero ahora que estoy en redes sociales y que me pongo a indagar sobre estos temas, me doy cuenta que la situación es preocupante. Y es cuando me pongo a reflexionar qué he hecho yo para sobrevivir todos estos años a pesar del dolor, que no ha sido poco. Y estoy seguro que aquí hay muchas personas que están viendo este video que no han tenido poco dolor, sino que han sufrido muchísimo. Y la verdad es que aquí hay muchas estrategias. A la final uno no puede ponerse a hacer las cosas que las otras personas creen que le va a quitar a uno el dolor, sino que uno tiene que experimentar por medio del pensamiento de uno mismo. Y uno dice: ay, yo creo que esto me gustaría, yo creo que esto me sanaría, experimentar y tratarlo. A la final, uno como coach también es como ayuda así a las personas. El coaching es como una terapia. Y yo sé que no es, pero es como una terapia basada en resultados. A mí me gusta tanto el coaching como la psicología. La psicología es muy importante, pero lo poderoso del coaching es que ayuda a las personas a que tengan resultados en eso que creen que les haría sanar, y en esos aspectos de la vida en los que se sienten mal. Y esto es de vital importancia, y por eso lo estoy estudiando, para evitar el suicidio. ¿Por qué se da el suicidio? Por un dolor perpetuo y constante que uno cree que nunca se va a acabar y al cual uno no le encuentra solución. Uno se encuentra como en una habitación sin salida, en un 4x4, y uno no sabe para dónde coger. Empieza el desespero, y la solución más fácil es quitarse la vida para dejar de sentir ese dolor. Eso es muy preocupante, pero quiero decirles que a pesar de que suene cliché incluso, yo creé estas redes sociales para que personas como yo, probablemente tú que estás viendo esto, logren sanar, para que logren vivir una vida digna, para que logren estar contentos, en paz. El deseo más interno del ser humano es estar en paz. Y hoy en día hay mucho dolor, y mucho de ese dolor es causado por lo que les dije anteriormente, que es esa soledad forzosa. Pero obviamente hay muchas razones: catástrofes familiares, personales, incluso hay personas que los destroza tanto una ruptura de pareja que se han suicidado por eso. Hay muchas razones, cada quien tiene sus razones. Pero déjenme decirles que si necesitan ayuda en estas redes sociales, las van a encontrar. Para esto las creé. Ese es el objetivo. Así que espero que les esté ayudando todo este contenido. Y como les digo, voy a hacer un video específicamente hablando sobre el suicidio, porque esto da para hablar sobre muchísimas cosas. Y por otro lado, si quieres ver otro video interesante sobre salud mental, por acá te dejo este video y espero que lo disfrutes. Gracias por ver.